lugar, Padre omnipotente, de gracia y amor, bienvenido a este Espíritu Santo, bienvenido a este lugar. Jesucristo, bienvenido a este. Buenas noches, ¿cómo está la Iglesia de Jesucristo? Gracias a Dios estamos en vivo. Hemos salido 5 minutitos más tarde, estábamos haciendo algunas pruebas aquí en casa, pero gracias a Dios podemos traer un mensaje para la Iglesia, un mensaje también para el pueblo que siempre nos sigue, el grupo del Ministerio de la Iglesia y aquellos hermanos y amigos que siempre están conectados con nosotros. Le damos la bienvenida a toda la Iglesia de Jesucristo. Mariela, muy buenas noches. Buenas noches y bueno, le damos gracias al Señor porque es así una oportunidad más que el Señor nos da de estar conectados, de estar compartiendo la palabra del Señor. Así que bueno, esa es la bendición que tenemos, ese es el privilegio que tenemos mientras nos toque estar en casa. Exacto. Hasta que Dios quiera el Señor que prontito podamos estar congregándonos. Vamos a estar siempre llevando una palabra de parte de Dios. Y bueno, venimos toda la semana con un tema bastante especial. Toda esta semana empezamos el día domingo hablando acerca de la adoración, que es un tema apasionante, pero también es un tema de que teníamos seguramente algunos conceptos equivocados con respecto a la adoración. Tanto se ha hablado, ¿no? Hay tantos temas. Me acuerdo cuando estuvimos hablando acerca de la santidad también. La idea es darle un enfoque diferente, darle un enfoque... Profundizar. Exacto, que sea, digamos, correcto a lo que dice la Escritura, porque muchas veces todo lo que se comparte, todo lo que se habla, es solamente lo que oímos. Pero qué bueno cuando empezamos a profundizar, a meternos en la Escritura, en la palabra, para poder entrar en una diferente dimensión, ¿no? Porque de hecho creo que cuando estábamos reunidos en el templo, uno siempre está ocupado y por ahí lo que se comparte cuando uno está trabajando como que no presta atención. Pero ahora es como que tenemos solamente todo el ministerio, toda la atención, y por eso le estamos dando digamos, la importancia que la palabra de Dios necesita, en todo sentido, sea en lo espiritual como también en lo natural, donde vamos entendiendo que hay cosas que Dios va poniendo en nuestro espíritu y somos cargados de una palabra diferente. Y queremos seguir en esta tónica con respecto a la adoración, pero en esta noche queríamos hablarte acerca del carácter de un adorador. Así es. No solamente la forma de hacerlo, cuál es la correcta, sino entrar en el carácter, que creo que es un tema fundamental con respecto a la adoración. Sí, yo creo que es importantísimo porque, bueno, podemos tener conceptos, podemos saber cosas, pero lo importante es nosotros mismos cómo somos como adoradores. Exacto. Cómo tenemos que manifestar un adorador. Y bueno, yo lo que voy a empezar a hacer es recordar algunos conceptos, cosas que fuimos viendo a través de esta semana. Y bueno, un punto importante acerca de qué es la adoración es un lugar, es la capacidad interna que tenemos cada uno de nosotros de manifestar a Cristo en nuestro interior. Cuando manifestamos a Cristo, algo automáticamente sucede. Y ahí sí que podemos decir, verdaderamente estoy siendo un adorador. ¿Por qué? Porque cuando se manifiesta Cristo dentro mío, todo lo que es estorbo, todo lo que no es bueno, todo lo que no es agradable, todo lo que no es de buen nombre, como dice la palabra, todo eso sale fuera. ¿Por qué? Porque es la manifestación de Cristo. Cristo no puede vivir dentro mío si dentro mío, dentro de mi corazón, hay cosas que a Él no le agradan. Entonces, el punto importante es ese: manifiesto a Cristo. Cuando me transformo en un adorador, manifiesto a Cristo, y la manifestación va a salir afuera. No es que yo lo voy a expresar con mi boca y decir manifiesto a Cristo. No. Las cosas van a empezar a salir, van a empezar a desarraigarse. De hecho, creo que comienza trabajando desde adentro, ¿no? Interno, sí o sí es bueno, interno. Justamente creo que en el devocional del día de hoy, Facundo hablaba con respecto a esto. ¿Cuál es la verdadera adoración o dónde nace la adoración? Sí.
Porque muchas veces nosotros tenemos el pensamiento o el concepto de que la adoración tiene que ver con levantar las manos. Exacto. O escuchar una melodía como estamos escuchando ahora. Eso prepara el ambiente, pero no es adoración. Adoración tiene que ver con sacrificio. Adoración tiene que ver con ofrenda, con dar, Bien. con presentar algo. Yo no puedo venir delante de Dios o presentarme delante de Dios sin dar nada. Así Y es. creo que ahí donde muchas veces entra la pregunta, ¿y qué le doy al Señor? Primeramente hay algo que tenemos que entregarle Así es. todos, que es la actitud del corazón. Amén. No es el corazón solo, sino la actitud del corazón. O sea, Así cómo es. estoy yo, cómo me presento delante de Dios. Es muy difícil que podamos desarrollar un carácter de adorador si primeramente Dios no trabaja en el corazón de nuestra Bien, vida. y otra pregunta, vieron que siempre trabajamos con esas preguntas porque nos auto tenemos que contestar, y es ¿para qué sirve la adoración? Un punto importantísimo, sirve para manifestar, para que salgan afuera esas cosas, esos pecados, esas cosas que realmente nos impiden entregarnos de lleno al Señor. Como decías vos hace un momento, muchas veces involucramos adoración con una melodía, con una canción, pero ya lo hablamos a ese punto y ya creo que lo estamos entendiendo. No tiene nada que ver con eso. Si yo me acerco al Señor en un momento de música, de melodía agradable, simplemente puedo estar reconociendo a Dios, pero no estoy adorando. No estoy adorando. El martes hablábamos de un concepto de adoración que se manejaba en el Antiguo Testamento, donde ellos venían con un sacrificio, ellos presentaban un sacrificio para que sus pecados, para esos pecados internos pudieran ser expiados, pudieran ser perdonados. Ese sacrificio se presentaba, dijimos, sin adoración. ¿Por qué era sin adoración? Porque no había cambios. Exacto. La persona podía venir y ofrecer el mejor becerro, el mejor cordero, la mejor ofrenda, para así de esa manera poder ser perdonado. Pero lo que no podía ofrecer era un corazón transformado. Entonces, si no ofrecía un corazón transformado, no había adoración. Exactamente, yo creo que eso es lo más importante con respecto a lo que estamos hablando en esta noche. Creo que en definitiva, cuando la persona empieza a ser quebrado, empieza, digamos, a ser quebrantado sería la palabra, ¿no? Así es. Y vos sabés que hay un pasaje en la Escritura que está en el libro de San Mateo, en el capítulo 26, porque tenemos que empezar a hablar acerca que la adoración es la actitud de Jesús. Es el ejemplo. Claro, ¿por qué? Porque en el huerto del Getsemaní, antes de entrar a la cruz, ahí comienza el verdadero quebrantamiento, donde fue formado el carácter de un adorador. Lo podemos ver en este pasaje tan especial, porque muchas veces nosotros apuntamos a la cruz, y obviamente porque la cruz... Ese era el sacrificio. Exactamente, era el sacrificio, era el cordero inmolado por cada uno de nosotros y por la humanidad entera. Pero por sobre todas las cosas, Jesús, digamos, en el Getsemaní hubo como un punto de inflexión. Así es. ¿Verdad? Ahí hubo un quebrantamiento, y si querés ir a tu Biblia, estamos en San Mateo capítulo 26, versículo 36. Entonces Jesús dijo con ellos, llegó a aquel lugar llamado Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a 2 de los hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse, ahí viene el quebrantamiento, y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús le dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Y yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. O sea que hay un momento donde es quebrada primeramente su voluntad. Así es. O sea, el maestro que sabía que tenía un propósito establecido por el Padre, que venía con una tarea determinante, desafiante. Pero el punto de inflexión es cuando él se presenta en el Getsemaní. La palabra dice que llora. Así es. Y le pide al Padre la fortaleza. ¿Por qué? Porque él sabía que humanamente era imposible poder pasar por ese lugar donde el Padre había preparado para que Cristo primeramente sea muerto, pero también sea coronado. Pero ahí donde la Escritura nos habla acerca, donde es quebrada la voluntad, donde es quebrada los pensamientos del Maestro, y empieza el Padre a fortalecer su espíritu,
Y ahí donde nace lo que nosotros llamamos el carácter de un adorador. ¿Por qué? Porque no solo era presentarse, sino lo que estaba haciendo el maestro en ese momento, diciendo, Señor, si es posible. Porque claro, esa palabra dice muchas cosas, Mariela. Tal cual. Porque es como, de repente como que estás diciendo, para mí es imposible, pero te pido que me ayudes, te pido que me pueda fortalecer. Por eso que es importante, porque la adoración tiene un momento donde la persona tiende a levantarse. Todos creo que estamos en esa posición. Exacto. En muchas ocasiones nos encontramos en esa posición de decir, está bueno, Señor, yo quiero ser un adorador, pero si puedo zafar de esto. Claro. mejor. No, es porque de repente nosotros pensamos que la adoración es cantar un cántico. Exacto. De hecho lo está diciendo, y lo hemos hablado toda esta semana, pensamos que la adoración es tocar una guitarra, tocar un Tener instrumento, un talento. tener un talento, tener una voz. Y no pasa por tener una voz, no pasa por tener un instrumento, eso es parte, pero no es todo. Entonces acá el Señor, que vos me podés decir, pero pastor, ¿qué tiene que ver la adoración? Porque la adoración tiene que ver con el quebranto. El Quebrantamiento, el Getsemaní. Si vos y yo no pasamos por un Getsemaní, es imposible que puedas tener un carácter de un adorador. Y también tenemos otra historia más. Sí. Porque fíjate lo que dice San Mateo capítulo 11, verso 28. El mismo Jesús le dice a sus discípulos, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Ahora, la Escritura está diciendo, hay una invitación de parte del Maestro. Pero fíjate que la invitación tiene que ver con aprender. Porque de hecho le está diciendo, dice claramente, venid a mí todo lo que estáis. Primeramente dice, trabajados, Y cargados, yo lo voy a hacer descansar. Pero es importante porque dice, llevad mi yugo sobre vosotros. Es como que el Maestro está diciendo lo siguiente, aprendan algo de mí. Si ustedes quieren aprender, está diciendo, si ustedes quieren aprender, y te digo también en esta noche, si vos querés aprender, aprended de Jesús. ¿Y qué es lo que Él recalca? Recalca lo siguiente, dice, aprendan esto, mansedumbre y humildad de corazón. No aprendan otra cosa, no se lleven por lo que sus ojos o los deseos del corazón te están muchas veces llevando, porque muchas veces la adoración, y volvemos a lo mismo, pero la adoración nosotros la queremos, pero no queremos el quebrantamiento. Por eso el Maestro está diciendo, señores, aprendan de mí, porque soy humilde de corazón. Y fíjate que lo opuesto a la humildad, a la mansedumbre, es la ira, es el enojo, la justicia propia. Fíjate todo lo que es opuesto a la palabra mansedumbre. Pero la palabra humildad encierra una sola palabra donde nosotros hoy a la tarde analizábamos tempranito, hoy en el ayuno que teníamos, lo opuesto a la humildad, señores, ¿qué es? El orgullo. Gracias. El orgullo, que es un arma letal que tiene Satanás. Que nosotros pensamos y decimos, pero yo no soy orgulloso. Es que el orgullo vos no lo ves, el orgullo no lo veo yo, pero nuestra actitud ante Dios puede demostrar lo contrario, ¿o no? Así es, totalmente. Y hay un punto importantísimo en el texto que acabamos de compartir, cuando Jesús llama a las personas que vengan a Él. Claro. O sea, ¿qué estaba denotando eso? Que había gente que estaba lejos. Si estuvieran cerca, no los hubiese tenido que invitar a acercarse. El estar cerca de Jesús hace que nuestro orgullo se quebrante. Exacto. Hace que nuestro orgullo se rompa, se quiebre. Muchas veces nos mantenemos a una distancia, nos mantenemos lejos, y eso hace que en nosotros se siga manifestando lo que decías vos, el orgullo. Que el orgullo es un espíritu que tenemos que desenmascarar. ¿Por qué? ¿Por qué lo tenemos que desenmascarar? Porque nunca está manifiesto. No, es que no lo ves. No lo vemos, no lo nosotros vemos. mismos. Si hay algo, uno puede decir, bueno, estoy peinado, estoy demacrado, estoy más gordo, estoy más flaco. Lo podemos ver, nos miramos en un espejo y si nos ponemos un poco sinceros, lo podemos criticar. Pero cuando nosotros tenemos orgullo en nuestro corazón, no lo vamos a ver.
Es muy difícil, es muy imperceptible poder reconocer que en nuestro corazón hay orgullo. Es algo que está muy escondido. Claro, por eso Jesús está diciendo claramente, ven a mí. O sea, es la invitación del Maestro, lo que decías vos bien. Porque, con humildad. claro, con sencillez. porque de repente si vos querés quebrar, mirá, es como hablábamos al principio, lo opuesto a la mansedumbre, claro que es el enojo, la ira, la justicia propia y todo lo que nosotros muchas veces pensamos, pero claramente la palabra te dice, venid a mí. ¿Por qué? Porque es necesario que puedas quebrar esas cosas, es necesario que vos puedas vencerlo. Y como decía Mariela, y si hay una fortaleza, si hay un espíritu que tiene que ser erradicado de nuestras vidas, es el orgullo. Así es. Y Proverbios, capítulo 16, creo que dice algo interesante. Sí, en el versículo 18 y 19 dice, antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojos con los soberbios. Siempre antes de una caída, antes de un fracaso, de una gran derrota, hubo un momento, una oportunidad donde se pudo sacar el orgullo, pero no se sacó. Claro, quiero que lo digas nuevamente porque hay algo importantísimo, lo que dijiste recién. Siempre antes, la previa, cuando decir, Exacto. A ver, hacemos cuenta para atrás, rebobinemos lo que pasó después de la tragedia, o después de la caída, o después del quebrantamiento. Siempre tuvimos la oportunidad o la posibilidad de quebrar el orgullo, pero no. Lo dejamos, quedó ahí. Entonces después sí viene ese dolor, después sí viene ese sufrimiento, después viene sí esa desgracia, claro. Esa falta de gracia. Entonces ya es tarde. ¿Por qué? Porque hubo que pasar todo ese dolor, todo ese sufrimiento para poder reconocer verdaderamente tengo orgullo en mi corazón. Claro, porque la destrucción o lo que muchas veces nosotros pasamos o lo que nosotros muchas veces vivimos, señores, y presten atención a esto, ¿por qué pasó eso? Tú tienes que entender de que cuando hay una situación de maldición, cuando algo pasó en tu casa, en tu familia, en tu hogar, o pasó tal vez en el ministerio, o algo que Dios te había dado, si pasó algo seguramente porque fue, porque se manifestó el espíritu de orgullo que no te dejó ver, que no te permitió, porque el orgullo es un velo. Así es. Y yo no puedo acercarme a Dios en intimidad, no puedo tener un carácter de adorador, porque solo una persona que tiene un carácter de adorador es la persona que puede desnudar su corazón y decir, no, esto tiene que ser quebrado. ¿Por qué? Porque vos tenés que pedirle al Espíritu Santo la revelación para poder identificar ese espíritu, como decías bien, que tiene que ser desenmascarado. Bueno, pero cuando escuchamos esto por ahí decimos, uy, qué tremendo, entonces yo nunca voy a poder ser un adorador. Y lo bueno de la palabra del Señor, lo bueno de cada historia que nos encontramos en la Biblia es que es real. Y hay una historia que quiero compartirte que, bueno, que por supuesto todos la conocen, y es la historia de Pedro, Simón. Particularmente tenía dos nombres, porque cuando el Señor lo llama a Simón, a este hombre, era testarudo, de mal carácter, no era la persona correcta, claro. No era políticamente claro, porque correcto. A nosotros lo que nos llama la atención es Jesús llamándolo a Simón. Porque fíjate, no es que encontró a los perfectos, no dijo, este es un buen adorador. Tiene buen carácter. Claro, este es un buen adorador, este es una persona que conoce la Escritura, yo lo quiero para mí. No, quiero que te rompas o que quites de tu mente ese concepto equivocado que para poder ser un adorador tengo que ser un santo. No pasa por ahí. No pasa por ahí. Dios tuvo que trabajar sobre la vida de Pedro. Por supuesto, porque como te estaba comentando, llama a Simón y le cambia el nombre automáticamente. Entonces del inestable, del malhumorado, el Señor le pone Pedro, que era piedra, que era roca, que era estable, que era alineado, que iba a ser un cimiento profundo. Y decimos, ¿cómo? ¿Qué abismo? ¿Qué cambio? Pero bueno, no fue instantáneo. No, porque también había un proceso de formación del carácter de el futuro apóstol Pedro, porque en ese momento era Simón
una persona inestable, una persona que tenía dudas, una persona, como decía vos, testaruda, una persona tal vez que muchas veces se enojaba, un enojón, que justamente todos ahora estamos también enfocados. Sí, tenemos el personaje de Claro, el la personaje de la novela de Jesús. Pero bueno, ya lo conocíamos. Pedro, siempre que vas a la Biblia te encontrás con esa personalidad. Y muchos de nosotros quizás nos veamos reflejados en la historia de Pedro. ¿Por qué? Porque por ahí tenemos ese carácter inestable, tenemos esas situaciones y decimos, ¿cómo voy a hacer para transformarme en un adorador? Y es entrar en el proceso. ¿Por qué? Porque de repente después vas avanzando en la historia y decís, bueno, pero Pedro entonces hasta era un mentiroso, podemos llegar a decir, porque en un momento llegó a negarlo a Jesús, habiendo caminado con él durante 3 años en el ministerio, habiendo visto las cosas que vio. Él en el momento de presión, que dijimos recién, en ese momento de quiebre, en ese momento de destrucción o de inseguridad, él lo niega al Señor. Claro, pero vos fijate que antes de la negación, el Señor había dicho, a ti te daré las llaves del reino. Así es. O Pero sea, no le dijo, te doy las llaves, no, te las voy a dar. Te las voy a dar, porque ya de sabía repente que había un proceso. Jesús sabía de que si le daba la llave, así como era Simón, así como estaba ese hombre testarudo, si le entregaba la llave del reino, podía ser un desastre. Pero el Señor, como sabía todas las cosas, le dice, a ti te daré. Está hablando del futuro, Así le está es. hablando de que contigo voy a contar. Amén. Y muchas veces nosotros pensamos y decimos, conmigo sí, contigo Dios quiere contar, con vos, lleno de defectos, de errores, con situaciones, porque el Señor no viene a buscar a los perfectos. Dios viene a buscar a la gente imperfecta, a la gente de que muchas veces puede reconocer, porque el imperfecto es el que reconoce. Mirá lo que te digo. Tal cual. Y después vas a un camino de perfección. Pero primero reconozco que yo no puedo, reconozco que tengo cosas en mi corazón. Por eso es necesario que podamos entender que el Señor claramente fue a buscar a un Simón para convertirlo en un Pedro. Así es. O sea... Y como yo te decía, no es que Pedro era un mentiroso. Claro. La difusión que había en su interior es que él creía realmente, pero pensaba de otra manera. Y eso hace el orgullo. El orgullo pone un velo entre lo que yo pienso y lo que yo creo. Para manifestar lo que yo creo verdaderamente, ese orgullo se tiene que romper, se tiene que quebrar, se tiene que deshacer. Entonces, en ese momento es donde yo puedo manifestar lo que realmente creo en mi corazón. Si no, siempre va a haber esa difusión entre creo y pienso. Pedro, en ese momento de presión, él manifestó lo que había en su corazón y había orgullo. Y nosotros, si hay orgullo en nuestro corazón, tenemos que quebrarlo, tenemos que primero identificarlo, decir, sí, hay orgullo en mi corazón, trabajo con orgullo o tengo esta situación. Y fíjate, porque también es bueno que podamos hablarlo y también compartir con la iglesia, porque mira, vos te podés enojar. Vos podés tener un momento, digamos, de enojo, podés tener un momento de bronca, pero el orgullo es diferente. El orgullo es lo que Dios lo marca, porque aborrece, exactamente, porque de hecho la Escritura dice las cosas que Dios aborrece. Y fíjate que después la palabra también está diciendo. Soberbia. Exacto. Entonces, son cosas que muchas veces, si nosotros no las descubrimos, porque Pedro caminó con el Señor, como decías vos, estuvo 3 años y medio caminando con el Señor. No era una persona, digamos, nueva. Pero ¿por qué lo negó? Porque también era necesario, y creo que hay un pasaje muy igual importante. algo importante que dijiste vos hace un momento. Cuando somos influenciados por el orgullo, no tomamos consejo. Va a venir una persona, porque el mismo Jesús le dijo lo que decías vos. Pedro, mirá que me vas a negar. No, Señor, yo no te voy a negar. El Señor ya le había avisado. ¿Cuántas veces el Señor nos marca algo y nos dice, cuidado con esto, cuidado con aquello? Pero ¿qué pasa? Cuando hay orgullo en nuestro corazón, el consejo lo desechamos. Yo ya sé todo, yo ya conozco todo, yo ya esta la viví, ya esta la pasé. Eso hizo Pedro. Él caminó, como decías vos, 3 años con el Maestro. Él creyó que sabía y que estaba preparado para la crisis. Claro, porque también tenemos que entender que hay gente muchas veces, o nos pasa a nosotros, y tenemos que ser en este sentido claros, porque tenemos que entender que cómo me doy cuenta o cómo descubro que tengo orgullo en mi corazón. Porque sin darte cuenta, cosas que se van a manifestar y cosas que ya se están manifestando. Como decías vos recién, ¿cuánta gente dice, no, yo no necesito aprender? No, yo ya lo viví esto, yo ya lo sé.
Y pueden tener 30 años, 40 años en el Evangelio, pero todavía nunca se convirtieron en adoradores, como nunca desarrollaron el carácter de un adorador. Entonces te encontrás contra un espíritu tan fuerte, tan severo, que claramente lo dice aquí en San Juan. Así que, gracias a Dios, vemos al Simón que niega a Jesús, que realmente manifiesta lo que había en su corazón. Pero aquí en San Juan capítulo 21 vemos el momento del quiebre. Cuando Jesús ya había muerto y había resucitado, dice que se le aparece nuevamente a sus discípulos y se encuentra con Pedro. Y miren la conversación preciosa que tienen, porque ya aquí sí se había convertido en el que iba a recibir las llaves del reino de los cielos. Y nos encontramos en San Juan 21, del 15 al 17, dice: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Y aquí viene el momento del quiebre, donde el Señor le pregunta por tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Le dijo Jesús: apacienta mis ovejas. Ahí vino el quiebre, ahí tuvo el Getsemaní. Él realmente, en esa tercera pregunta del Señor, es como que si Jesús mismo le da un espejo y le dice: mírate, esto tenías dentro de tu corazón. Esto estaba impidiendo que seas un adorador. Hoy se abre una puerta, se abrió Amén. una puerta para que Pedro dejara de ser Simón y entrara en la fila de los adoradores. Tenía que entrar. Tenía que entrar. Obviamente. ¿Por qué? Porque el Señor tenía que confrontarlo. Siempre tú tienes que entender que Dios te va a confrontar. Así es. Y es buenísimo que pueda ser confrontado por Dios. Para que no... ¿Sabes por qué Dios te confronta? Y quiero utilizar una palabra que soltamos, pero la pasamos por alto. Dios te confronta porque Dios te quiere sacar de la desgracia. Dios siempre va a venir con la gracia. Dios siempre se va a presentar para que te conviertas en un buen adorador o tener un carácter. Y esto quiero que lo entiendas. Si vos querés tener un carácter de un adorador, tenés que ser confrontado. Y si Dios te quiere confrontar es porque quiere romper. ¿Con qué? Con toda desgracia que pueda venir contra tu vida. Por eso que tenía que ser tocado, tenía que ser muchas veces Pedro confrontado con esa palabra. Pero no solamente nos vamos a detener en la historia de Pedro, sino también tenemos que hablar acerca de Job, otro personaje en la Biblia, porque vemos en la vida de Job a un Dios que quería tratarlo en las fibras más íntimas. Fíjate, en la fibra más Buscaba íntima. otro adorador. Claro, otro adorador. Veíamos la historia, primeramente de Pedro. Te llevo a Job, porque Job también, dice la Escritura, que era un hombre justo. Acá vemos otro personaje. Pedro imperfecto. Se convierte en un apóstol de fuego, porque después sabemos lo que pasó en Hechos capítulo 2, cuando recibe el Espíritu Santo. Pero acá vemos la historia, otro hombre, otra persona del Antiguo Testamento, donde la palabra dice que no había varón tan justo como Job, no había un hombre tan correcto como Job. No existía una persona que tuviera, aún muchas veces dice la Escritura, capítulo 1, capítulo 2, habla acerca de que él presentaba ofrenda, sacrificio, aún por sus hijos, diciendo: no sea cosa que hayan pecado, entonces voy a preparar un sacrificio. Pero Dios no estaba, ni Dios esperaba el sacrificio, sino que Dios quería tratar con la vida de Job. Porque muchas veces nosotros pensamos y decimos: bueno, pero ¿por qué Dios permitió que Satanás tocara? Así es. Porque Dios permite las cosas. Dios permite que seas probado, como fue probado también Sadrach, Mesac y Abednego en el horno de fuego. O sea, porque Dios lo podría haber evitado al horno de fuego. No, Dios quería que ellos pasaran por el fuego porque no se iban a quemar. Y Dios quería tratar con Job y no se iba a morir.
pero tenía que ser quebrado, Igual ¿verdad? el proceso fue largo, Claro. porque en primera instancia, en los primeros capítulos, nos encontramos con un Job que no pecó. Ni siquiera cuando todo le fue arrebatado, dice que él declara: desnudo vine a este mundo y desnudo me voy a ir. Hasta ahí el corazón de Job estaba aparentemente intacto, perfecto. Después empieza a desencadenarse una serie de conversaciones con sus amigos hasta que aparece Dios nuevamente. Exacto, interviene Dios. Interviene Dios. Y Interviene esa es la Dios. mejor parte. Claro, porque ahora lo vamos a leer, pero Dios tenía sí o sí Que tratar con que él. tratar con Job. Y fíjate, porque seguramente él creía que no merecía ser tratado por Dios. ¿Por qué? Porque no tenía pecado, como decía Mariela, era un hombre En el justo. fondo. En el fondo. En el fondo, porque- Ahora, pero, volviendo a lo que decís vos, pero donde nosotros no alcanzamos a ver, por eso que es importante que me escuches en esta noche. Y esta es una palabra que tiene que ser de mucha bendición para tu vida. Porque yo también, tal vez tengo la Biblia, como siempre digo en el templo, ¿no? Bajo el brazo, la corbata, el micrófono, predicando la palabra, o ser una persona, digamos que... Correcta, pero por ahí el saco, la corbata, la Biblia bajo el brazo, la Thompson bajo el brazo, no te hace ser un hombre templado, no te hace ser un hombre manso y humilde. Seguramente estás cargado de orgullo, cargado de donde nosotros muchas veces queremos: bueno, es que yo sé, es que yo me la sé toda, tengo la capacidad, soy un hombre santo, oro, ayuno, busco a Dios. Y tal vez todo ese sacrificio te está llevando a la muerte. ¿Por qué? Porque es donde vos te estás mostrando, pero Cristo no está siendo glorificado. Entonces Job tenía todo armado, pero en el fondo había orgullo en su corazón. Y ahí es donde, como yo te decía, interviene Dios y confronta. Lo mismo que pasó con Pedro, pero esta es otra conversación que tiene el Señor. Y en el capítulo 38, en el versículo 4, nos encontramos con el Señor diciendo: ¿dónde estabas tú cuando yo formaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Qué podemos responder a eso? Exacto. Ni siquiera Job, que estaba supuestamente intachable, tenía respuesta para esta pregunta. Es como que ahí quedamos en diminuto. Es como esos dibujitos animados que los achican y quedan pequeñitos. Yo creo que si el Señor nos confrontara, cuando nosotros venimos con esos reclamos: Señor, yo hice bien las cosas, ¿por qué no tengo esto? ¿Por qué no tengo aquello? ¿Por qué tengo que estar viviendo? ¿Cuántas veces venimos con esa actitud de querer justificarnos delante pero de Dios? por eso hablamos nosotros que Cristo en el Getsemaní tuvo que ser quebrantado, el Hijo de Dios. El mismo Hijo de Dios, sin O sea, el mancha. Hijo de Dios. ¿Qué Qué queda para bueno nosotros? sería haber pasado por la cruz y ya está. No. Ahí donde Dios tiene que tratar. ¿Por qué? Algo que he aprendido en estos días, de que Dios tiene que tratar contigo, Dios tiene que tratar conmigo de una forma diferente. Dios lo va a hacer con vos de una forma diferente, conmigo lo va a hacer de una forma diferente. Pero todos, si queremos tener un carácter de un adorador, tú tienes que ser procesado. O sea, no vamos a evitar, no podemos evitar el proceso, no podemos evitar no sufrir, pero nosotros muchas veces tenemos miedo al sufrimiento. Y no estamos hablando del sufrimiento donde carcome tu carne, donde tu carne es destrozada. Estamos hablando de algo interno, de una actitud interna, donde nosotros decimos: bueno, aquí hay orgullo en mi corazón y no puedo demostrar. Bueno, no tenés que demostrar nada, pero no puedes tener una actitud de un adorador. Por eso, mientras te escuchaba decir, le tenemos miedo a una enfermedad o le tenemos miedo a una desgracia, pero yo creo que lo que tendríamos que tenerle más miedo es al orgullo. Porque el orgullo endurece el corazón. Y un corazón endurecido es un corazón impermeable. Podés escuchar, te pueden hablar, te pueden aconsejar, pero es como Pedro, no va a tomar el consejo. Mirá que me vas a negar. No puede captar lo que está pasando. No puede entender el mundo espiritual, no puede discernir lo que está pasando espiritualmente. Todo lo va a medir naturalmente. Exacto. Va a sacar conjeturas, va a sacar cuentas, va a especular, va a quitar, va a sacar. Pero espiritualmente no hay discernimiento. ¿Por qué? Porque ese corazón está engrosado, está endurecido. Entonces no deberíamos tenerle tanto miedo a una pandemia, ni a una peste, ni a una enfermedad, sino que tendríamos que temer y temblar que nunca nuestro corazón pueda enorgullecerse, pueda llenarse de soberbia, pueda llenarse de esa altivez que nos deja fuera del diseño de Dios. Bien, Ezequiel, creo que hay una palabra ahí muy... Es una promesa preciosa.
acerca del corazón. En Ezequiel 36, 26 dice así: os daré corazón nuevo Amén. y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Esa tiene que ser nuestra oración. Exacto. Ese tiene que ser nuestra petición para poder convertirnos en verdaderos adoradores. Una vez y para siempre, no, todos los días, porque siempre hay algo que puede llevarnos al orgullo, que puede, es como una trampa. Yo me imagino que uno va por la vida y hay trampas preparadas, y una trampa tremenda es el orgullo, porque a quién no le gusta que le hagan una linda palmada y qué bien que estuviste, qué bien que haces las cosas. Siempre buscamos Siempre eso. está Y eso. fíjate de que también nos pasa a nosotros, porque, o sea, no es que esté mal que alguien reconozca lo que vos haces, pero hay algo que tenés que entender, que si eso, hay Te gente, llena. claro, porque hay gente que necesita muchas veces la aprobación del otro para sentirse conforme, diciendo, che, qué bueno que sos, qué buen trabajo. O tal vez pasa también dentro del ministerio, pasa dentro de los templos estas cosas, donde la gente dice, bueno, qué bien, mirá, qué bien predicó el pastor, qué bien predicó fulano, qué bien predicó sultano, me gusta sultano. Fíjate de que antiguamente muchos decían, yo soy de Apolo, yo soy de Pablo, Sí. ¿no? Es que Hasta- la persona que tiene un corazón orgulloso es una persona que va a subestimar a los otros y se va Claro. a creer mejor. Y aparte trata. Y sabes que el orgullo muchas veces cuando quiere hacer, mirá lo que te digo, y no pensaba hablar esto, pero es como una burla. Necesito burlarme del otro, o burlarme, de algún defecto de la otra persona para reírme y para sentirme, Para bajar a la digamos, otra para bajar a la otra persona, claro, y yo empezar a sentirme un popular. Porque de hecho pasa eso. Por eso también debemos quebrar con aquellas cosas, porque si nosotros no quebramos con el orgullo, esto va a generar siempre un entorno de confusión. Y tenés cuidado, porque también el enemigo seduce el orgullo. Quiero buscar la palabra justa, pero porque la palabra de seducción tiene otra palabra, encantamiento, esa es. Muchas veces el enemigo te va a encantar. El encantamiento engaña. ¿Por qué? Porque vos decís, ay, qué buena persona, y tal vez ella tiene un corazón totalmente perverso contra mi vida, o yo tengo un corazón perverso contra ella. Por eso que el encantamiento tiene que ser desarraigado. Así es. Y hay un espíritu que lo voy a nombrar, yo en la mañana ayer mejor dicho, lo estaba estudiando, el espíritu jezabélico. Hay un demonio jezabélico que muchas veces va a tratar de hacer callar la palabra justa, la palabra correcta. Lo jezabélico destruye el mover de Dios. ¿Por qué? Porque el espíritu Jezabel es lo que quiere controlar, quiere gobernar, y está muy relacionado con el orgullo y con la soberbia. Para aquellos que no saben quién era Jezabel, fue una mujer que cuando Elías destruyó a tantos profetas de Baal, ella se levantó contra él y quería destruirlo. Y dice la escritura que Elías corrió, se escondió, porque tuvo miedo, tuvo temor. Señores, y la escritura, aún en el Nuevo Testamento, habla sobre esta fortaleza. Por eso en esta noche vamos a desarrollar un carácter de adorador. Vamos a ser procesados como fue procesado Pedro. Vamos a ser muchas veces atacados como fue atacado Job. Pero lo más importante de todo es que vamos a sacar de nosotros lo que nos sirve para que Cristo resucite en nosotros. Y vamos a ser probados. Hoy estamos transitando un tiempo donde cada uno defiende lo que piensa. No sé si te has puesto a pensar eso. Hoy las redes sociales son una plataforma para exponer nuestra filosofía de vida. Y yo creo que está bien salir al aire libre. Y viene el otro y dice, no, yo creo que está mal salir al aire libre. Y viene el otro y dice, yo creo que está bien vestirse de esta manera. Y viene el otro y dice, no, está mal vestirse. Y todos hacemos una idolatría de nuestra filosofía de vida. Y entonces atacamos al otro y decimos, no, él está equivocado, yo tengo la razón. ¿Y qué alimenta esa fogata? ¿Qué alimenta ese fuego? Mi orgullo. Si realmente yo tengo un corazón sencillo, tengo un corazón humilde, tu opinión la voy a respetar, la opinión del que está de la vereda opuesta. Claro, pero por sin decirlo atacar.
Sin atacar, y esto lo tenemos nosotros que, mirá, Dentro de la iglesia y lo estamos hablamos. hablando Sí, también. hay que desarraigar estas cosas, porque todos tienen un pensamiento diferente. Por supuesto. Y valoro el pensamiento que tengas, pero acá desarraigamos los pensamientos, tanto ministeriales como también familiares, porque en tu familia uno tiene una forma, digamos, y respeta cómo se maneja esa familia. Y en la iglesia no es lo mismo, porque la iglesia no la maneja el pastor Martín ni la pastora Mariela, es Dios quien maneja la iglesia. Entonces, cuando nosotros tenemos el Espíritu de Dios, dejamos que se conecte con Dios y podamos desarrollar lo que dice la palabra del Señor. Así es. Amén. Y la única luz la trae el Espíritu Santo. Amén. Él es la fuente. Podemos hablar muchísimas palabras, muchísimos textos, muchísima información, pero será el Espíritu Santo en ese momento de intimidad, que puede haber una música como esta o no, no sabemos. Yo le doy gracias al Señor porque el día martes sé que el Señor empezó a trabajar en algunas personas, sé que el Espíritu Santo lo está haciendo en uno. Es disponernos, es decir, Señor, yo no quiero más esta mochila, yo no quiero más caminar con este bagaje, necesito entrar en la fila de los adoradores. No importa si tengo melodía, no importa si ejecuto un instrumento o si mi voz es la más desafinada de la tierra, no interesa, porque esto tiene que ver con quebrantamiento, tiene que ver con humildad, tiene que ver con sencillez. Amén. Y todos, yo creo que todos tenemos que hacernos cargo de ese espíritu enmascarado que siempre está sigilosamente rondándonos, diciendo, vos tenés la razón, vos tenés la razón. Y ese es el velo que tiene que caer. Aún en los matrimonios también. Hay velos tremendos. Claro, porque tremendos. nosotros tenemos que entender esas cosas y tenemos que empezar a compartir y no dejar que el enemigo nos robe. Que el enemigo nos robe la bendición, amados. Tenemos hoy la bendición sobre la mesa. Hoy tenemos los hijos, gracias a Dios, sobre la mesa. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer, pastor? Busquemos la adoración. Entremos a que Dios rompa todo y que el Espíritu Santo traiga sobre tu vida y sobre mi vida un espíritu y un corazón nuevo, como decía Ezequiel. Romperé el corazón de piedra y soltaré el corazón del Espíritu. Amados, muchísimas gracias. Muchísimas gracias porque hemos entendido que esta semana, ya mañana, va a ser un día donde vas a recibir el devocional, el altar familiar, como también el día sábado. Yo no sé si has destinado en esta semana un día, si has destinado un momento. Nosotros destinamos hoy a la mañana, donde nos metimos en un tiempo con Él. Y cada vez que te metas con Él vas a encontrar algo diferente. Amén. El tiempo está... Ya estamos finalizando, creo que llevamos algunos minutos hablando, Sí, pero no sé lo cuánto. importante de todo esto no es hablar, es que Dios traiga revelación. Amén. Y que seas atraído, así como dice esta canción, atrae mi corazón. Eso es lo que necesitamos. Que Dios atraiga nuestro corazón. Amén. ¿Qué te parece si oramos esta noche? Padre, en el nombre de Jesús, Gracias, Señor. morimos Amén. de amor por ti, Señor. Padre, derramamos nuestro corazón en esta noche. Derramamos nuestro espíritu en esta noche, Señor, delante de ti. Padre, arranca, desprende todo espíritu de orgullo, toda soberbia, desprende toda altivez que no me permite, Señor, ver aquellos errores que tienen que ser confrontados Amén. por la palabra. Reprendo el espíritu jezabélico, Amén. el espíritu que controla, el espíritu que muchas veces no me deja ver lo que el Padre tiene para mi vida. Antes de comenzar un ministerio, amados, antes de pedirle algo grande a Dios, de pedirle hasta una casa, de pedirle un buen trabajo, antes de tener un gran ministerio, dile al Espíritu de Dios que te muestre si hay orgullo. Amén. Porque tú no puedes crecer con orgullo en tu corazón. Tú no puedes ser sensible a la voz del Espíritu Santo si no se rompe el espíritu de orgullo. Amado, podemos tener años en el Evangelio, pero Dios nos quiere en esta noche limpiarnos con su sangre preciosa. Amén. Activo la sangre de Cristo sobre tu vida, sobre mi vida. Activo la sangre de Cristo sobre tu casa, sobre toda tu familia. En el nombre de Jesús, para que
venga luz, para que venga revelación, para que no sea un pastor quien te hable, sino sea una voz profética quien te hable en este tiempo. Señor, romperás toda estructura humanista, toda estructura, Señor, personal, para que Cristo nazca. Caiga todo velo. Somos tuyos. Atrae mi corazón. Atrae mi corazón, Señor, en esta noche. Ahí donde estás, dile, atrae mi corazón, atrae mi corazón. Atrae mi corazón, Señor. Atrae mi corazón en esta noche, atrae mi corazón. Atrae mi corazón, mi corazón, mi corazón. Atráelo, Padre. Sí, Señor. Y empezamos a morir, pero de amor. Empezamos a morir de amor en esta noche. Señor, solo tú. Oh, gloria a Dios. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor, gracias. Gracias, Señor, gracias por esta noche tan especial. Gracias por esta reunión de día jueves. Gracias por esta fecha. Estamos finalizando el mes de mayo. Pero Dios sigue teniendo el control de todas las cosas. Sí, Señor. No baje los brazos. No baje los brazos. Sigue confiando. Amén. Pronto pasará esta tormenta. Amén. Sí, Y nos Señor. vamos a reencontrar en el templo juntos, adorando a Dios. Amén, Porque no sí. pierdas, escucha esto, te lo voy a decir, no pierdas el plan original. Amén. El plan original no es solamente estar en tu casa, sino juntarnos Amén, como sí, iglesia de Cristo y seguir alumbrando donde el Señor nos mande los barrios. Amén, sí. Que Dios alumbre en Necochea, Quequén, Argentina, que venga la presencia del Espíritu Santo. Amados, te bendecimos en esta Amén. noche. Sí, Señor, nos vemos pronto. Muchas bendiciones y recuerda que siempre nuestra oración sea tu voluntad, Señor. Amén. Que sea tu voluntad, lo que tenga que ser, pero que sea tu voluntad. Bendecidos. Bendecimos a todos los conectados en esta noche. Muchas gracias por sus cariños, muchas gracias por los comentarios. Siempre es un placer contar con gente que está conectada apoyando la obra del Señor. Seguimos trabajando para Dios. Recuerda esta palabra, que el carácter de un adorador es quien tiene humildad y mansedumbre. Amén. Recuerda la historia de Pedro y la historia de Job y reconoce que el Señor es el dueño de tu vida. Muchas gracias, muchas bendiciones y nos vemos el día domingo a las 10 de la mañana.